Así que me gustaría empezar con unas preguntas que de alguna manera se han planteado y bueno, que tuvieron más resonancia para mi persona, por ejemplo, las que más me impresionaron a mí misma. ¿Cómo es posible avanzar un paso de estas convenciones generales? ¿Cómo podemos escapar de esto? Y bueno, ¿cómo podemos empujar esto hacia adelante, impulsarlo? I'm sorry, it's not clear. Lo siento, a ver, a lo mejor... sí, a ver. Por favor, Sally, continúa. Me gustaría pasarla... Alberto, unfortunately, can't be with us. Alberto no puede estar hoy con nosotros, él no ha llegado todavía, pero hoy no puede llegar por varias razones. Así que solo vamos a ser nosotros tres y las 85 personas que están escuchando. Ashish me está pidiendo que comience yo. Bueno, Haika, esta pregunta que hiciste en el chat, la que estabas leyendo, era mi pregunta. Bueno, no puedo contestarla porque yo estaba haciendo esa pregunta. Y bueno, yo quería que, ¿cómo vamos a salir de estas convenciones? Ese es mi planteamiento, lo que quería plantear. Si estamos buscando alternativas y si queremos realmente una alternativa medioambiental y sostenible, yo creo que es muy duro tener un diálogo en este nivel con personas de Alemania y de sitios tan diferentes, pero no voy a decir que es esto en general y voy a decir gracias, porque bueno, esta es la pregunta que yo estaba formulando, así que la verdad que no tengo la competencia para contestarla. Me gustaría preguntar a Ashish sus conclusiones. Creo que es importante unir a las personas de todos los espacios y necesitamos también encontrar caminos en estas cuestiones particulares, porque el espacio que necesita la naturaleza, hay muchas ideas que, bueno, deben desarrollarse a nivel regional, a nivel local. Sí, esto es verdad. Bueno, no vi tu pregunta. Entonces, bueno, voy a continuar con lo que estaba diciendo ayer y bueno, voy a empezar. ¿Puedo empezar? Sí, sí, claro. Comienza. Bueno, yo veo ideas que son mucho mejores y también hay un comprendimiento de todo lo que ya existe. Hay muchos sentimientos diferentes y muchas cuestiones que están causando esta descentralización en el mundo. Y esto ya está aquí, debemos intentar luchar contra ello porque, bueno, la sostenibilidad y la movilidad debe seguir avanzando y los gobiernos no sé si están muy de acuerdo con esto. Yo creo que esta clase de redes están ayudando a comprender y a extender este pensamiento, un pensamiento práctico que ya existe, como algunos ejemplos que les di ayer. Y bueno, estamos viendo este tipo de cosas en todas las partes del mundo. En muchas partes del mundo, bueno, no están bien. Esto es el punto número uno. Y la segunda, bueno, hay un análisis de cuáles son las propuestas en este sentido, cuáles son los retos que tenemos que afrontar y cómo podemos lidiar con el sistema existente.
también ver qué estamos haciendo y cómo podemos conseguir negociar con este sistema. Y estos son partes de un análisis que debemos hacer en común. Necesitamos estas comunidades, necesitamos esta implicación común. Y bueno, lo que mencioné ayer de manera corta es que, bueno, lo que hicieron, lo que no hicieron, estos pensamientos y estos movimientos, bueno, cómo podemos realmente aplicar este tipo de movimientos y contextos sobre el terreno. Necesitamos valores sociales y económicos diferentes, de aplicar un cambio. Y no estamos hablando de copiar cosas, no estamos de resaltar en verdad o hacer esto en plan más grande, más grande, más grande, sino realmente de seguir aprendiendo y adaptando estas nociones a los contextos. Y bueno, en el contexto de la India, esta red social está ayudando a unirse a las comunidades, están empezando a hacer algo y combatiendo esas dificultades. Y lo que tenemos que hacer es apoyarlos y darles más información, más contactos, más poder. Lo que debemos hacer es luchar de manera colectiva con este sistema, esta burbuja que tenemos, que bueno, que es una burbuja económica que refleja la situación política también. Y bueno, las cosas que dijimos ayer es que necesitamos plataformas a nivel nacional y local y también internacional que puedan indicarnos esta manera de luchar contra este sistema. Una forma puede ser la resistencia, tratar de parar lo que esta sociedad está haciendo. También hay muchas cosas que están pasando en Europa y también en todo el mundo con la situación climática. También hay temas políticos con los que debemos lidiar sobre el terreno. O sea que pienso que alguna de las cosas en las que podemos pensar en este sistema es que, bueno, debemos hacer caso a las poblaciones y la inversión que hacemos en ellas. Estas inversiones pueden ser, por ejemplo, para los bancos, para que aumenten, por ejemplo, sus ganancias o tal vez ya para el desarrollo, pero todo esto es realmente una acción que está basada en las cosas que realmente debemos hacer. Y bueno, esto es un poco abstracto. Estamos poniendo muchos ejemplos de este impacto. Sally, esto lo expusimos ayer, pero bueno, aún tenemos estas preguntas de por qué, bueno, ¿qué piensas acerca de esto? Solo debo decir que, bueno, mi internet es un poco inestable, así que voy a lo mejor, bueno, acabo de perder la conexión mientras hablaba Ashish, pero yo quiero decir que tengo que decir que esta pregunta es muy difícil de contestar. ¿Cómo implantar esto de lo local, del nivel local al global, internacional? Y que sí que tienen que existir estas plataformas. Una de las cosas que me gustaría decir que Ashish también estaba diciendo es que, bueno, él estaba hablando de la documentación y de la información. Y yo creo que la documentación y la información podría llevar a mostrarnos un poco lo que quiere decir la gente, que esto es muy importante. Y este planteamiento, bueno, yo no estoy tan segura a veces de que sepamos por qué las personas utilizan estos términos como el Ubuntu, el buen vivir. Sí, se utilizan, pero yo no sé realmente si la gente sabe lo que significa en su diversidad. Y bueno, hay mucha gente que utiliza estos términos, pero no saben qué significado tienen.
y los relacionan también cómo los relacionan a un desarrollo. Entonces estaba mirando, bueno, tenemos una situación también epidémica un poco bastante antigua como en las comunidades. Esta idea de avanzar debería ser diferente. Porque el movimiento se mueve hacia las comunidades y entonces trae escuelas. Esto produce un cambio también y la aspiración de las personas cambia. Las aspiraciones, la gente aspira a otras cosas. Creo que es muy importante, en adición a esto que ya hemos dicho, tener más recursos y saber cómo la gente, pues cómo se llega a marginar a las personas para que no pase esto en el futuro y lo tengamos también en cuenta cuando preguntamos a las personas cómo podrían mejorar la vida que llevamos. Creo que nos daremos cuenta de que hay una gran diversidad de perspectivas y que las personas que expresan estas cosas en referencia a querer, por ejemplo, instrumentos autonómicos para cambiar estas cosas, para vivir con la naturaleza en armonía. Bueno, yo creo que en mis investigaciones también debemos decir que, bueno, la gente quiere también una forma de contención de desarrollo, tal y como yo he visto en mis investigaciones, cosas que, bueno, tal vez no están funcionando en estos campos y que no son sostenibles y tiene que haber un diálogo ahí. Así que creo que a veces deberíamos presentar esto en la escena global y tampoco rechazar al desarrollo, pero cambiar lo que quiere decir su significado de una manera. Cuando una comunidad dice lo que queremos y dicen, por ejemplo, bueno, lo que queremos es un coche, entonces que también tenemos que tomar seriamente estos deseos y, bueno, intentar buscar, bueno, razones y una forma de intentar solucionar esto. Yo creo que este tipo de discusión no estoy muy segura de cuál es la posición de mucha gente o el papel de mucha gente aquí en esta discusión, pero creo que hemos puesto muchos puntos sobre la mesa, que bueno, también hay muchos conflictos en el norte global y para cómo actúa, por ejemplo, la élite, una élite que actúa a veces como activistas, académicos, que tienen un papel global y no podemos asumir que tenemos un papel realmente. Tenemos que mirar cuál es nuestro papel para luchar estas dificultades sociales, para mejorar la vida de las personas. Creo que el desarrollo general tiene un papel muy importante en estos conflictos, los ha provocado también. Bueno, Ashish, si quieres contestar, yo creo que, bueno, me gustaría decir a lo mejor un par de cosas importantes. Es un punto muy importante lo que ha dicho Sally, el entender los pensamientos, porque todos venimos de contextos culturales súper diferentes y no tenemos la misma idea de las cosas o lo que significa para cada uno lo que está pasando. Esto es una de las cosas que estuvimos hablando ayer, la importancia de tener una mente abierta y una manera de pensamiento. Bueno, es importante el escuchar para entender a las personas y las comunidades. Y llegamos al punto de que no somos unos privilegiados, no queremos que los privilegios
de unos dañen a otras personas. Y voy a darles un ejemplo de lo que pasó en las personas que hablamos ayer. Los agricultores que hablaron ayer desde la India son parte de este movimiento de las mujeres que hablaron ayer. Y bueno, estas dos personas de Latinoamérica, de Perú y de India tienen muchas cosas en común. Las personas de un intercambio personal, las personas de allí vinieron acá y las de allá se fueron al otro lado. Entonces esto ha sido un intercambio. Estas personas, estas mujeres tienen una idea, por ejemplo, de formar un restaurante local. Y bueno, y estas personas de las comunidades están aprendiendo las unas de las otras. Y esto bueno, hay dificultades, claro, a veces las lenguas, hay obstáculos, pero bueno, deberíamos ser capaces de apoyarnos y también tenemos que ser, realmente no debemos ser los mediadores que hablan por estas personas. No debemos hacer esto. Y luego la coacción es otro punto. Otra cosa que tenemos que aprender o que hemos aprendido es que la madre tierra, Pachamama, como la llaman la gente quechua de las comunidades indígenas de Perú, y tenemos una similitud porque nosotros decimos Panchamma. Y bueno, es más o menos el mismo significado, lo que es la misma, la palabra se parece mucho en sí. Y estamos muy seguros de que, bueno, la coacción aquí, como indicó Sally, pues tiene un papel importante. Como el buen vivir ha sido muy coaccionado por diferentes niveles de la sociedad y hay diferentes aportaciones y contribuciones sobre este concepto y lo que este concepto significa. Hay gente que no quiere aceptar, bueno, la interpretación que le damos a esto, porque hay gente que sigue pensando que, bueno, que se interpreta en explotación y extracción de petróleo. Esto es ridículo. Creo que, bueno, tiene que haber una solución progresista para esto. Bueno, como dijimos ayer, es lo mismo. La segunda cosa que quería comentar es que la gente en el globo, pues, tiene también muchos problemas de producción, las cosas que producen. Bueno, no puedo pensar que yo creo que deberíamos ir un poco más, profundizar en el acceso a un mundo igual. El pobre no tiene realmente acceso y tiene unas condiciones de vida a lo mejor no tan ideales. Y bueno, lo que quiero decir es que contribuyen a la riqueza del rico a través de explotación del pobre y de robar energía a los pobres. La energía, por ejemplo, tiene muchas formas, la electricidad, pero no tiene que ser una central eléctrica, no tiene que haber estos cables para transmitir esa electricidad a los pueblos, los cables de alta tensión. Bueno, hay otras energías, por ejemplo, la energía del viento y también hay otras maneras de energía que no son electricidad y que también tienen mucho éxito en su implementación. No podemos decir, no, yo puedo tener esto y tú no puedes tener esto. Eso no es la manera en la que debemos actuar. Bueno, puedes decir, bueno, sí, vamos a ver cómo podemos modificar la productividad para que todos nos volvamos más solidarios y para que el norte global sea más, no tan egoísta en ese sentido y diga, sí, yo soy el norte global. Bueno, la gente en el sur también debería tener acceso
a todas las cosas que tenemos acceso en el norte. La gente en el sur deberíamos apoyar estos movimientos que se están produciendo sin copiarlos, sin copiar estos movimientos, pero posibilitando las conexiones de las comunidades para encontrar proyectos comunes. Y así podremos también destruir estas cadenas que son tan sistemáticas y tan implantadas en nuestra sociedad. Tenemos que abrir las comunidades de una manera participativa y traer el conocimiento. Por ejemplo, el COVID. El COVID es un ejemplo muy grande de lo que estamos haciendo y de los retos que tenemos por delante. Debemos traer este conocimiento colectivo. COVID and the economic lockdown por ejemplo, el COVID y la bajada económica que ha producido y también el toque de queda económico, como se podría decir. Bueno, muchas gracias. Es un gran reto. Yo creo que cuando Joshua estaba preparando este metrímetro para las preguntas, creo que los términos... Bueno, vemos a mucha gente aquí ahora mismo hablando de la Pachamama y me estoy poniendo un poco nerviosa porque no es tan fácil realmente entender este término. Es un término muy desafiante. Es una manera antropocéntrica de ver las cosas. Y voy a decirlo otra vez, como también lo dije ayer. Sanjeev también lo dijo. En este contexto, cuando se trata de relaciones entre la naturaleza y los seres humanos, sí, la naturaleza tiene que estar primero. Debemos darle importancia a la naturaleza. ¿Cómo piensas? Bueno, ¿de qué manera puede estar la naturaleza primero? Bueno, para mí es muy obvio, pero creo que es como un reto hablar también del norte global, porque el término buen vivir, Ashish o Pachamama, ahora es tan común y es como, todo es lo mismo. Cuando estamos hablando de este tema y cuando nos estamos preparando, cuando pensamos sobre ello, cuando debatimos sobre ello, como que decimos, bueno, es todo lo mismo, pero no es todo lo mismo. Y yo creo que es un gran reto para mí decir, no necesitamos, bueno, estamos hablando de esta cuestión del norte global. En el norte global vamos a desafiarnos, vamos a ponernos un reto, vamos a desafiar nuestra manera de vida, porque es tan fácil decir, sí, tenemos que cambiar, pero este cambio es un gran reto. Estamos retando nuestra manera de pensar, persiguiendo relaciones con otras personas, con la naturaleza, desarrollar esto y desarrollar patrones modernos. Y pienso que esto es algo que yo encuentro muy interesante, todas las personas que están mencionando esto. Y bueno, otra pregunta ahora está en el chat. Y también estaba cuando empezamos, bueno, y va de las estructuras globales de las que estamos hablando. Sí, ya estuvimos hablando de esto, pero bueno, para profundizar en esta pregunta y bueno, dejarme leer un comentario de David Ordonia. Mixing up the languages. Perdona, estoy mezclando las lenguas mucho. Y bueno, un comentario a la primera pregunta y una conexión con lo que él quería decir. Voy a leer el comentario del chat. Y bueno, voy a leerlo en español, así que... La pregunta acerca de cómo avanzar y qué hacer ahora antes de esto, ya lo estamos haciendo. Estamos avanzando hacia adelante. ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cuáles son las convergencias en la diferencia?
¿Cómo estamos enfrentando el poder desde las experiencias anticipatorias? ¿Qué limitaciones estamos teniendo en nuestras prácticas? ¿Y cómo están siendo enfrentadas en otros lugares? El diálogo, el intercambio fundamental y planetario. Lo colectivo, lo comunitario, lo intergeneracional en el aprendizaje. La participación protagónica desde ahora en nuestras instancias diversas. La escucha activa, el fortalecimiento de las organizaciones de base, las relaciones democráticas, nuevas formas de reaprender cómo vivir en los alimentos más allá del individualismo. Now I switch to English, sorry for that. Y ahora voy a cambiar al inglés. And, I hope I won't be mixing everything. Espero que no esté pasándome nada de estos comentarios. Bueno, otra pregunta. Si ya estamos en este ritmo, lo que estábamos diciendo, una de estas preguntas que también apareció en estas preguntas que estamos reuniendo, va de las estructuras colectivas, cómo podemos conectarlas, especialmente desde el sur global, como la primera presentación que tuvimos en esta conferencia por Al-Mansiai, que iba de hegemonía, políticas sociales y estructuras políticas y sociales, y cómo podemos intentar cambiarlas. Y bueno, déjenme añadir una pregunta, porque ¿qué pasa con la política? Tuvimos a Alberto Acosta, que también era político, y hoy por la mañana tuvimos un input de Kenia, desde Kenia, que es doctora, tiene un doctorado, y bueno, y nos estaba expresando las voces que venían desde Kenia, porque quiere cambiar las cosas desde ese punto. ¿Cómo participar en estas estructuras? ¿Qué es lo que pensamos sobre esto? Tenemos muchas alternativas de mejora, pero ¿y qué es lo que pensamos realmente sobre esto? Porque también tuvimos esta presentación ayer de la ministra Claudia Warning, Economic Cooperation and Development, the German de la minister. cooperación económica y el desarrollo. Y bueno, Tuto hizo un pequeño resumen hoy de lo que estuvimos hablando y discutiendo ayer, y mencionó todas las presentaciones, pero no la presentación de la ministra Claudia Warning. Y bueno, había mucho más foco en las mejoras sobre el terreno, de cómo podemos cambiar estas estructuras de poder hegemoniales y qué se puede hacer con la política activista, o sea, cómo podemos ser más activos. Bueno, ¿quién quiere empezar? Sally, go ahead. I already spoke quite a lot in the last one. Bueno, que empiece Sally. Estoy intentando unir todas estas preguntas tan diferentes. Creo que si pudiera escoger una pregunta de lo que estábamos diciendo o una palabra sobre las estructuras globales y la política, y en especial creo que las personas que están aquí, bueno, vienen de muchos sitios, también de Europa y Alemania. Bueno, me gustaría decir qué es lo que se puede hacer para cambiar la manera en que somos. Y creo que una de las cosas que hemos planteado desde la primera presentación es cómo las estructuras globales económicas hacen una diferencia entre el sur global y el norte global, y le dan el poder al norte global de cómo pensar, cómo
combatir las modas. El problema es que el motivo para este partidismo en la política, esta división, es que hay muchos activistas que deberían participar en esto, en la forma en que se construyen las relaciones en el mundo. Porque debemos construir relaciones y mirar cómo se hace esto con, por ejemplo, Europa, África, este tipo de relaciones. Se debería ver que estas relaciones son un poco débiles. Y bueno, si hablamos de activismo y de abrirnos y de dejar pensar también a las personas y actuar a nivel político, implicarse, las personas del sur global, yo creo que las luchas en el sur del globo deberían estar lideradas por activistas locales y esas personas deberían tener que ver con la política. Y lo que necesitamos hacer en el sur global, lo que se necesita hacer allí, ellos deberían decir, deberían tener más voz en soluciones. La otra cosa es que también, bueno, de la que Hashish dijo, cuando hablamos de desarrollo, tenemos que mirar hacia dónde queremos ir. Y es muy importante porque eso es un criterio muy importante. Y bueno, hay una conversación sobre los cambios antropológicos y en las estructuras. Y tuve esta conversación y bueno, y tenía su foco en otros temas, pero no en los temas locales, en los actores locales, en las políticas locales, sanitarias, medioambientales. Y bueno, Bueno, y James Ferguson dijo, no, tengo una casa con un tejado, y el otro le dijo, esa es la dirección en la que queremos movernos. Y esta conversación lo que interpretamos es que a veces comparamos nuestras vidas con las vidas de los demás. ¿Por qué debería tener yo una cosa que tú no tienes? ¿O por qué quieres tú una cosa que yo tengo? Y por la inigualdad a nivel global, la gente muchas veces quiere ser igual a los demás, pero que la igualdad muchas veces está conectado con el estándar del occidente, que debe significar tengo que usar este tipo de, o sea, si utilizo el coche, por ejemplo, eso significa que soy rico, si uso el transporte público significa que soy pobre. Así que necesitamos cambio aquí en este pensamiento, y también hay la vida de los privilegiados, y para ser iguales hay que tener algún tipo de balance a lo que se refiere a los recursos y los recursos que consumimos. Y creo que esto es muy importante porque si la gente consume de manera muy alta y cuando se quiere igualdad en un mundo, hay que encontrar un balance, o sea, hay que consumir a una base que vaya bien para todo el mundo. Y el comentario que estoy haciendo aquí es que el cambio que hay que tener es un cambio que hay que tener en el norte realmente, no en el sur. Y
también las políticas, las prácticas de nosotros aquí, que somos realmente privilegiados en nuestro espacio y nuestro entorno. Yeah, totally agreed. Sí, yo pienso igual que Sally, y ayer también di un ejemplo de ir en bicicleta en Europa. Por ejemplo, en algunas partes de Europa se usa mucho la bicicleta y That if we want to copy something from the West, yo siempre le digo a mis compañeros que si copiamos cosas del Occidente, si queremos copiar cosas del Occidente, deberíamos de copiar estas cosas, las cosas buenas y no las cosas malas. Y yo creo que para el Occidente, y no solo el Occidente, para la gente privilegiada del sur también se puede aplicar esto. for us to do anything, Hay we have to, que cambiar algo, even as we support and enable and all of that, which I said earlier, we also have to challenge porque the ways we live and the ways we tenemos think. que retar la manera en la que vivimos, la que hablamos, la que pensamos. Los idiomas también son importantes. Por ejemplo, en la India es así que también la gente pobre quiere mandar a sus hijos a una escuela donde se hable inglés, porque esto también es un tipo de estándar de nivel de vida. Y al final lo que les pasa es que no aprenden bien inglés y tampoco aprenden bien la lengua materna y se encuentran en esta situación de no hablar bien ninguno de los dos idiomas. Y sí, esto también es un ejemplo. Y si le echamos un vistazo a la política, a la área política, también hay una pregunta. One of the things we really need to do all across the world. Hay una pregunta, una cosa que tenemos que hacer todos a nivel mundial. Tenemos que desaprender el concepto que tenemos de democracia. Casi todos nosotros pensamos que la democracia significa votar a un partido que luego va a gobernar. Pero en realidad la democracia significa que nosotros tenemos el poder, pero no es un poder sobre los demás, sino tener un poder con los demás. Y también eso conlleva responsabilidad. Y yo creo que desaprender es muy, muy, muy importante. También en este contexto, en la India, por ejemplo, tenemos una situación política difícil, también con la situación en política, tenemos problemas del sistema sanitario, que también es debido al gobierno. Y todo esto afecta a la gente. Y es difícil hablar de esto por la situación en la que estamos. Somos nosotros en realidad lo que les hemos dado el poder al gobierno y el sistema que tenemos de sanidad es un sistema privado y esto también es por parte nuestra responsabilidad. ¿Por qué no reclamamos nuestro derecho que tenemos a tener acceso a los médicos, de tener un buen sistema de salud, pero no lo hacemos? Tenemos muchos ejemplos en la India. Then the people in Delhi, the privileged people in Delhi, as we see right now. Hemos visto que la gente también privilegiada ha estado muriendo en Delhi, en Nueva Delhi, y tenemos que reaprender realmente lo que significa la democracia. Y hay muchos diferentes sistemas de gobierno, sistemas antiguos, sistemas modernos, y realmente debemos tener en mente lo que significa la democracia y debemos sostener la democracia. También hay sistemas antiguos que están por partes buenas, pero es importante, o sea, no podemos decir todos los demás sistemas son falsos, tenemos que tener una democracia en todas partes del mundo, tenemos que hacerlo así como se hace y punto, sino que hay diferentes maneras también aquí. Y la segunda parte es que sí,
Estamos retando lo que significa la democracia, los gobiernos, los sistemas, etcétera, también los límites que tenemos. Y aún así tenemos que lidiar con el sistema actual. Podríamos ser revolucionarios, naturalmente, pero no podemos decir vamos a esperar a que la revolución venga y luego ya cambiarán las cosas, sino que tenemos que empezar a trabajar ya, tenemos que abrirnos caminos en el sistema actual, tenemos que abrir el sistema que tenemos, luchar por nuestros derechos, luchar por más transparencia, hacer el sistema más que se pueda trabajar más accesible. Así que yo pienso que podemos hacer varias cosas, varios caminos. Yo podría ir por un camino, tú podrías ir por otro camino. Hay varias maneras. Y la política también local y a nivel mundial. Hay una cosa que nos tenemos que preguntar cómo podría ser un gobierno nacional. Sabemos que las Naciones Unidas nos han ayudado bastante con muchos temas, pero también han habido problemas en muchos otros áreas. Por ejemplo, la crisis ahora no han sabido tratarla. Las Naciones Unidas están hechas por diferentes países, por diferentes personas del mundo, pero las personas realmente no tienen una voz en las Naciones Unidas. Sus países, los gobiernos sí, pero ellos mismos no. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos tener un sistema que no sea una concentración de poderes que esté ahí arriba, sino que sea también accesible por la gente? Tiene que ser un gobierno para la gente, para las personas. Es difícil, naturalmente, lo que estoy diciendo. Pero también hay que tener conexiones locales, globales. Hay ciudades, por ejemplo, en Europa, donde las ciudades se han conectado, las sociedades de personas. Y también, por ejemplo, se ha podido permitir que refugiados vayan a otros países y vivan ahí. Y esto es parte de la democracia. La democracia no es ideal, pero es un buen camino. Y el movimiento de zapatistas, del que ya hablamos ayer también es una forma radical de democracia. Tienen una democracia directa y esto también se podría aplicar a otras ciudades, a otras comunidades. Y hay conexiones, también hay movimientos similares al movimiento zapatista en Europa, por ejemplo. Y se debería de tener un cambio en la política. Muchas gracias. Bueno, Ashish, una pregunta. Yo, como miembro de una academia que organiza una conferencia como esta, ¿cómo puedo yo y cómo podemos nosotros seguir hacia adelante, dar más pasos? Hemos intentado, por ejemplo, tener participación también en los sitios, en los lugares. Yo tengo buenas conexiones, tengo relaciones con contacto con pueblos indígenas del Amazonas que están viviendo en Latinoamérica, y tenemos este evento aquí online ahora que es gratis para que realmente participe mucha gente, para crear un espacio abierto. Y vale, y hay mucha gente que ha querido participar, líderes indígenas, por ejemplo, y ahí no hay internet bueno donde viven ellos. Entonces, yo compré dinero, pago créditos para ellos para que puedan usar el teléfono móvil. Entonces, le compramos eso, y ahora es el tiempo de lluvia y no pueden participar.
Entonces, es difícil, intentamos hacer todo lo que podemos, pero al final del día, esta gente que está ahí, los locales que viven en esos lugares, no han podido participar. Y yo creo que esto pasa muchas veces cuando invitamos. Cuando invitamos a líderes, por ejemplo, de pueblos indígenas, entonces tenemos el problema de saber, de encontrar a alguien que hable el idioma, etcétera, etcétera. Y esto es una pregunta muy personal porque hemos intentado hacer todo lo posible, hemos intentado crear este espacio y de manera práctica, ¿qué se puede hacer realmente? ¿Y qué es el próximo paso que deberíamos hacer hablando de esto? Bueno, no sé si quieres que yo responda a esta pregunta. Bueno, simplemente hace un comentario. No creo que hay una respuesta a esto. Pero claro, siempre se habla de darle una voz a la gente que está ahí, que está en las regiones, en los locales y en las áreas, y luego de repente pues viene la lluvia y no pueden decir nada, no pueden alzar su voz. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener la conexión con la gente? Claro, es bonito apuntarlo en un papel, querer hacer algún proyecto, pero luego a la hora de aplicar o de implementarlo, esto es un comentario de mi parte y hay muchas preguntas y podemos seguir con las preguntas. Bueno, no sé, Sally, si quieres decir algo con respecto a esto. Yo sí que tengo un comentario que hacer. Bueno, vale, Ashish, di lo que quieras decir. Bueno, vale, yo no tengo una respuesta, pero creo que por ejemplo, el tema de Internet, de la gente que está ahí en los lugares, sí, es problemático naturalmente. Y también, por ejemplo, si hay lluvia, si hay tiempo de lluvia, pues a lo mejor podemos hacerlo en otro momento o ayudarles de alguna otra manera. Nosotros aquí tenemos proyectos, tenemos proyectos que queremos hacer y claro, hay tiempos de horarios diferentes. Y si realmente si realmente quieren que participen y ahora no ha funcionado, pues inténtenlo otra vez el año que viene, inténtenlo en otro momento. Ellos están viviendo sus vidas ahí, donde quiera que estén. Y hay muchas universidades, profesores, y esto lo veis seguramente, también están trabajando en proyectos de desarrollo. Entonces, antes de empezar a llegar a los pueblos del sur, ¿por qué no se conecta material, material de educación, etcétera? También que realmente rete la manera de ver la vida del occidente. ¿Por qué queremos que si yo estoy sentado en una ciudad grande en la India, si yo estoy en Europa, si yo estoy en Estados Unidos, ¿por qué creo que yo he nacido con privilegios? Porque esto es lo que siempre me han dicho. Me han dicho que yo tengo el poder para hacer estas cosas y la gente pobre no tiene este poder. Entonces yo creo que esto debemos retarlo, este pensamiento de colonialismo. Nos siguen enseñando este tipo de pensamiento y también tenemos que tener en cuenta que muchas veces no nos cuentan la historia del colonialismo en el colegio. Entonces esto deberíamos de tratarlo, deberíamos de lidiar con este tema. Tenemos grupos de académicos que trabajan con el tema de desarrollo postcolonial y hay que intercambiar también el conocimiento, el material de educación, etcétera, entre los diferentes países. Y
Yo creo que también hay problemas, por ejemplo, The International Convention on Biological Diversity. yo estuve en una conferencia de diversidad biológica y había gente de pueblos indígenas de Latinoamérica. Ellos son muchos más, participan mucho más que, por ejemplo, indígenas en Asia. Y recibíamos información de ellos. Y también había jerarquías entre ellos, entre los países o entre los pueblos indígenas. Entonces también es una pregunta de tiempo, de entender las políticas, las jerarquías que tienen ellos en sus mismas comunidades. Y no solo sentarnos y decir, bueno, ya harán ellos lo que tienen que hacer. Hay que hablar también con los pueblos indígenas y a lo mejor se habla con los pueblos indígenas, se habla con el líder del pueblo indígena, que casi siempre es un hombre, y son procesos muy largos y hay que, de alguna manera, hay que intentar terminar con estos, con algunos procesos tan complicados. Bueno, sí, Alberto Acosta también habló de los pueblos indígenas y Alberto Acosta también mencionó ayer un ejemplo de una persona que le dijo, tienes conceptos buenos, pero ahora siéntate con nosotros y habla. Y Sally, también no sé si querías hacer algún comentario, si no leería algunos comentarios que hay en el chat. I lost you there with the internet. Bueno, tengo problemas con el internet, tengo que admitirlo, y he perdido algunas cosas, pero quería hacer un comentario pequeño. Nosotros que trabajamos en sitios privilegiados, en áreas privilegiados, nosotros queremos inventar a otras personas para tener diversidad, y yo creo que también algunas veces es la necesidad que sentimos nosotros para sentirnos bien, para decir hemos incluido a los demás. Pero a veces la gente a la que invitamos no ven realmente el valor en lo que estamos haciendo. Y yo, por ejemplo, tenía una conferencia en la que no solo quería tener las voces de académicos, sino también las voces de activistas, y me encontré a un par de personas, pero para mí es una prioridad y claro que yo a lo mejor he incluido las voces de alguna gente en el libro, en este proyecto que tenía, pero a lo mejor la gente que yo realmente quería escuchar, esa gente decía, yo no tengo interés en estar en ese libro, tengo otros intereses, otras cosas en las que yo me enfoco. Eso es una cosa también, por ejemplo. Y Ashish ha hablado de la representación. He visto movimientos sociales en África, en Sudáfrica, y normalmente son personas como yo que escriben declaraciones, se ve en declaraciones de ciertos movimientos y se trabaja. Siempre se ve que muchas veces estas declaraciones son escritas por personas privilegiadas. O a gente que simplemente se le pregunta, escribe una declaración y para los académicos es algo que hacen mucho y esto es difícil, no hay ninguna representación real porque también aquí hay jerarquías y cuando la gente escribe una declaración se ve que hay problemas y yo estoy de la misma opinión que Ashish. Se necesita mucho tiempo para formar alianzas, para trabajar en estas áreas, porque si no puede ser algo muy superficial, que no tiene en cuenta lo complejo que es. Y lo complejo que es encontrar las voces que hay que escuchar, las voces de estos pueblos indígenas, porque
áreas complejas y espacios complejos también. Sí, esto es muy importante también y es algo que hay que tener en cuenta. Yo, por ejemplo, puse algo en Facebook yo colgué algo en Facebook y vi que que había gente que quería participar, indígenas que querían participar, y yo pensé, vale, qué bien. Pero sí, muchas veces tengo que tener en cuenta lo que tú has dicho, que yo a veces quiero escribir un libro, quiero tener voces en este libro, pero realmente a veces pienso que solo es mi interés y no el de ellos. Entonces, ahora me gustaría leer algunos comentarios. Han habido comentarios sobre idiomas, quién puede participar, si los idiomas solo son inglés, español, alemán. Y también ha habido un comentario que tiene que ver con la academia, con la educación que tiene que abrirse a diferentes contextos y a diferentes maneras de aprender y de educar. Y también hay que ver el aprendizaje como algo de desaprender. Y hay que salir de nuestro marco, de nuestra burbuja y abrir un diálogo que realmente sea profundo para poder encontrar una buena vida para todos, una buena vida que no deje atrás a nadie. Y es importante no solo lo que enseñamos, sino también la manera en que enseñamos. Y es importante tener una educación crítica global que a lo mejor también conlleve educación alternativa. También cuenta con el término de desarrollo. Y sí, esta academia tiene sentido porque se hablan de lo profundo, de las conversaciones, y hay que siempre incluir a los jóvenes para que sepan de qué se habla. Y esto no puede pasar, no puede tener lugar en un tipo de vacuum. Y sí, estamos aprendiendo nuevas maneras de políticas, de partidos políticos, de estructuras que tienen que ver con el norte, con el occidente, y que lo que producen ellos realmente es desigualdad, y por eso hay que tener cambio, hay que tener hay que tener cambio en la relación entre nosotros y la naturaleza, y hay que tener derecho para todos. Y los derechos no es algo que nos digan desde el cielo, es algo que tenemos que por lo que tenemos que luchar. Y el sistema represivo, que es parte del sistema neoliberal como autodefensa, es un tema complejo para enfrentar. Y la gente joven está contribuyendo a la transformación. Y esto es importante. El orden que tenemos ahora no quiere perder naturalmente cómo vivimos, porque ellos viven de este sistema. Y es importante tener accesibilidad a la participación, y también participación no significa solo dar charlas, ponencias, también tenemos que aprender de cómo los niños participan, tenemos que aprender nuevas formas de jugar, de cómo juegan ellos, de cómo ven la vida, las vivencias. También hay preguntas sobre las estructuras, sobre el miedo económico, la competitividad. También hemos hablado un poco de esto, y algunas de las preguntas y también de lo que hemos hablado ya tiene que ver con lo que tenemos que hacer ahora, qué son las consecuencias, qué son las conclusiones de todas estas discusiones que hemos tenido, de los debates, de los contextos, de las prácticas. Esto es un poco nuestro debate final.
Y vamos a empezar con esto dentro de nada y quiero darle las gracias a Ashish por su contribución a través de toda la conferencia y por los comentarios, las respuestas. Gracias también a Sally, creo que tiene problemas de internet, pero a lo mejor va a participar más tarde otra vez. Así que muchas gracias Ashish, muchas gracias Sally. Muchas gracias, Heike.